Saludos, esto es Antorcha Diario y ahora vamos a tratar los temas de esta tercera edición de primer programa. Hola a todos. Vamos a partir del programa comentando una noticia pequeña que no está dentro del mainstream en este momento, que tiene que ver con la marcha de capitalismo revolucionario en el Paseo Ahumada. Una marcha eh, sobre los temas de la inmigración ilegal y del terrorismo en la Araucanía. A esta marcha asistieron alrededor de 15 personas con la intención de propagar como la idea como de capitalismo revolucionario sobre estos temas y levantar como la conciencia en la población Para que iniciar se un cumplan diálogo. las leyes, Claro. básicamente. Que en el fondo no están pidiendo más que se cumplan las leyes que ya existen en nuestro país, pero que el gobierno selectivamente elige no cumplirlas porque las leyes son algo que se aplican caprichosamente al parecer. Claro, claro, no, pero claro, en otro tema tenemos esa parte del tema de la marcha y también, o sea, hay que tomar en cuenta que dentro del grupo de las personas que están ahí presentes, habían, bueno, chilenos, habían extranjeros que son inmigrantes legales y involucrados en todos los eventos que hubo ahí también hubo mujeres. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque poco después de iniciar la marcha, este grupo fue abordado por más de 100 izquierdistas que se hacen llamar Terrorista, antifascistas, antifascista, cabros antifascistas. que para información de muchos, Antifa o antifascista, Antifascist Action, fue un grupo terrorista urbano conformado por el Partido Comunista Alemán en la década de los años 20 y 30 para contrarrestar también la violencia urbana de las SA. O sea, básicamente es el brazo criminal del Partido Comunista. Y no ha cambiado mucho desde entonces, excepto tal vez porque me imagino yo que en esa época No se vestían como hippies. no se vestían como hippies y no eran unos flacos degenerados. Tal vez. A lo mejor en esa época todavía sabían lo que era ser de la clase trabajadora. Claro, trabajaban tal vez. Probablemente, ¿no? Probablemente tenían ciertas razones justificables por las cuales apoyar el comunismo. Claro, tal vez. Quién sabe. Pero el tema con los Arbeiterklasse. el tema con los antifas es que básicamente son un grupo violento que está asociado con como se llama, ideología, movimientos y partidos de la izquierda, De la extrema izquierda. de la extrema izquierda, y lo que hacen básicamente es como, ¿quieren pegarle a alguien? Ok, acúsalo de fascista o de nazi, y perfecto, tienes la justificación para atacarlo, golpearlo y hacer cualquier cosa. También tienes como la ventaja o como escudo por ese lado que nadie se va a meter en la pelea a defender a los Nazis. nazis y Por fascistas. supuesto, admítanlo. ¿Quién va a defender a los nazis? Claro, Ni los nazis se defienden a los nazis. ni los nazis defienden a los nazis. Pero ya, entonces ¿cuál es el tema? Básicamente acusa a cualquiera de nazi y le pegan. Y esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿a quiénes acusaron de nazi? Ah, capitalismo revolucionario. Que son lo más moderado que puedes encontrar en cuanto al espectro político. Ujú. O sea, moderados entre comillas, son capitalistas revolucionarios, ¿no? Pero, Pero si analizas su ideología, te das cuenta que no es una ideología violenta de exterminio sistemático, Ah, claro. ni tampoco son ideas extremadamente radicales. O sea, no es un movimiento neorreaccionario, ni tampoco es un movimiento que podría decirse alt-right. Claro, ni siquiera alt-right. Son capitalistas, son como de corte más liberal que cualquier otra cosa. Y no hay nada en ellos que nos pueda llevar a pensar de verdad como que fueran fascistas, excepto tal vez por el pasado neonazi de su líder. Y remarco la palabra pasado, porque Y neonazi, Claro. porque no era ni siquiera un nacionalsocialista de esos que de verdad andan promoviendo Claro, la ideología. claro, O sea, eran más que nada de los grupos de ebrios que les gusta jugar con suástica y pegarle a los vagos. y como sea, con eso es suficiente, es un nazi igual, ¿no? ¿Cierto? Ponte en el lugar de la gente de izquierda. Desde la izquierda, Sí, claro, nazi. este gallo andan vestidos de nazi, andan con esvástica, se creen un poco el cuento y hablan de las cosas típicas nazi. Nazi, po. Ah, pero por supuesto, hay que pegarle. De hecho, quiero pegarle a algún liberal en este momento, justo ahora. Claro, no, pero ahora, ¿qué ha pasado con Izquierdo desde esa época?
tantos años. Bueno, exploró otras ideas. Cambió de opinión. Cambió de opinión, imagínate. Porque la gente que es intelectualmente activa tiende a casar por diferentes fases. De hecho, mucha gente pasa por la fase izquierdista y después termina en la fase de derechista cuando están más viejos. Es normal. O viceversa, hay gente que también pasa de la derecha a la izquierda, etcétera. O sea, habría que ser un verdadero fanático, casi como religioso, para creer en esa estupidez de la izquierda que llaman convicción, que es básicamente cerrar la cabeza a cualquier diferencia de idea. No, lo presentan como una virtud, así como, qué consecuente, esa es la palabra, consecuente. Es como, mira qué consecuente esa persona con su idea. Sí, pues súper consecuente. La persona tenía la idea de caminar derecho y cayó por un precipicio. Súper consecuente. Por eso, a la izquierda le encanta la consecuencia, sobre todo en la derecha, porque entonces la derecha siempre cae en sus debilidades. Claro. Cosa que el izquierdo se rehúsa a hacer, sin embargo hizo de todos modos y pagó el precio por ser consecuente, que fue que le sacaran la chucha. Claro, en este caso hay un grado como de consecuencia. ¿Consecuencia con quién en este caso? Consecuencia con el derecho a expresar libremente, lo cual es un derecho que está casi perdido en este país, porque resulta que si eres de derecha nadie te va a defender, ni siquiera el gobierno al cual le pagas tus impuestos. Entonces, si se permite la existencia de estos grupos terroristas, la gente se va a quedar callada, y si no hay diálogo político, porque o te pueden echar de la pega o te pueden sacar la chucha, entonces significa que toda esta cosa que llamamos democracia no funciona. Y eso es... Bueno, yo soy un monarquista. A mí realmente no me preocupa mucho ese tema de por sí, salvo el hecho que mis ideas son las que están siendo reprimidas en este momento. Sin embargo, eso significa que tú no vas a poder tener una democracia funcional o una república funcional. Por lo tanto, los resultados políticos van a ser definidos por una élite intelectual. Claro, en mi caso es distinto. Yo sí apoyo la república y la forma y ese tipo de formas de gobierno en el que la población tiene la posibilidad de expresar su opinión y cosas así dentro del... Yo también pienso que la gente debería expresar sus ideas, pero tampoco toleraría cosas sediciosas, pero como sea. Pero también se entiende, por ejemplo, el tema con las enmiendas de la Constitución americana, las primeras dos son bien especiales y están ahí por buenos motivos, tienen como una posición prioritaria. La primera es la libertad de expresión, porque tal como dijiste, sin libertad de expresión no existe el diálogo político ni nada más. Y quien controla, el que tiene el micrófono más grande gana. Claro. Y cuando eso pasa, bueno... Tienes una dictadura. Tienes una dictadura. ¿Y cómo te enfrentas a la dictadura? Segunda enmienda, con las armas. Esa es una herramienta que tienes para protegerte en el caso de que la primera fase falle. Sin embargo, en este caso la tiranía no viene directamente del gobierno, sino de la negligencia del gobierno al proteger a sus ciudadanos. Claro, ese ser cómplice del gobierno al impedir que las fuerzas de orden hagan lo suyo, porque hay trabajo de eso, y lo hemos visto como en Estados Unidos, cuando se revela que hay órdenes de un standoff, hay órdenes para la policía. Stand down. Stand-off es otra cosa. No, sí, disculpe. Están esas órdenes que básicamente significan que la policía no tiene permiso para intervenir. Y tienen que quedarse mirando y solamente defenderse si son atacados. Mientras, ¿quién ataca a quién? Antifa ataca a los patriotas americanos. A patriotas americanos. Y bueno, se repite este tema de los antifa. ¿Por qué? Porque ahora están bien de moda. Y están en el bolsillo de George Soros. También. Y no, pero fuera de eso, o sea, no estamos diciendo que están todos organizados, dirigidos por una misma cuestión central, ni que están todos los grupos antifa como financiados por Soros. No. Antifa es como un umbrella, es como un paraguas grande que engloba un montón de organizaciones que funcionan de una u otra forma. El tema es que en el agregado la mayoría de los antifas ocupan esa táctica de llamar a alguien nazi para poder golpearlo. Y todos somos nazis ante sus ojos, claro, como los bomberos, como declararon en los Estados Unidos. En Estados Unidos, o otros antifas, cosa que pasa de forma habitual. Qué divertido, ¿eh? Ya, y bueno, en esa línea está el tema de la libertad de expresión. Que está siendo cortada también por los mismos medios, claro, que me encantaría ver cuando ellos estén en la posición en la cual no puedan expresarse libremente. De verdad me encantaría ver eso.
Bueno, de vez en cuando podemos ver eso, como en Venezuela hace poco tiempo, cuando censuraron los medios. Me Y que encantó hay, que CNN perdiera la licencia. claro. De hecho, es como. No, Es como. ¿Qué onda? ¿Ahora me gusta Maduro? oye, y hay algunos videos ahí de periodistas que han sido saqueados en sus estudios en Venezuela. Periodistas que, dicho sea de paso, son chavistas. Y podemos ver a los chavistas llorando cuando sus ideales se cumplen y les están violando completamente su derecho a la libertad de expresión y todo lo demás. Onda, qué hermoso. Pero, La gente mm, no aprende del ejemplo ajeno. claro. No es como que ven las ratas, por ejemplo, las ratas, cuando hay una rata que come un poco de algo nuevo, y si se muere el resto de las ratas no come eso. Sin embargo, los humanos al parecer no entendemos y necesitamos probar el socialismo una y otra y otra y otra y otra vez. Claro, pero ahí Y habla, tenemos y- el ataque a la libertad de expresión en la calle, con violencia, con agresión porque si física hay directa, censura en las redes y si hay censura también en el internet, entonces la gente ya no tiene voz. y tenemos una situación distinta Con el Yerko con Yerko Puchento. Puchento. El Yerko Puchento No tengo idea quién es. claro, se presentó en Vértigo de nuevo y con su típico show en que ofende a todo el mundo de forma graciosa, porque es un humorista. A pesar de eso, o sea, a pesar de ser un humorista, generalmente su tendencia es De izquierda. de izquierda. Sí, al No, menos. no es de ultra izquierda, por supuesto, pero para nosotros que somos unos fachos pobres. Que somos nazis, Heil y todo Hitler. eso, exacto. Él, él da la impresión de ser alguien de izquierda. Ya, ok. Pero es un humorista y es una persona que tiene al menos un grado aceptable de sentido común. O sea, significa que los vamos a perdonar cuando abramos los campos que nunca existirán, porque vamos a negar la existencia de los campos inmediatamente. Ah, ya, eso. Claro, Tenía que hacer esa broma. Estamos hablando sobre un humorista. sí, ya, ok. Entonces, como Daniel Alcaíno, tienes un free pass de los campos de concentración. Por ahora. Por ahora. Ok. Mientras nos hagas reír. Claro, y parte su show haciendo Chistes sobre la inmigración. haciendo chistes sobre la inmigración, haciendo bajar a un montón ¿cómo se llama? De negros con las carpetitas amarillas y como ocupando espacio en el, Que no estaba previsto en la audiencia. en la audiencia, maravilloso, Para que fueran integrados. maravilloso. Onda, Fue una buena metáfora de la situación. sí, excelente. Fue muy gracioso y todo. Y todo. Después, claro, sigue con su show. Y bueno, entre las cosas que está haciendo ahí, hizo algunas cuestiones que ofenden las sensibilidades de la izquierda, por ejemplo, el tema con la inmigración. También El le tema tira- de la le- transexualidad. No sé cómo se llama esta no, persona. también les tira palos a la gente derecha de forma como en general, hizo como su discurso contra el Piñera y todo, y también hizo un chiste pequeño sobre, ¿cómo se llama? Se me olvidó el apellido, que es... ¿Cuál es el nombre de verdad de esa No de tengo eso? idea, no De, tengo es- idea. de ese. No tengo idea. Claro, no, pero la o la actriz transexual Eso. de la película Una mujer fantástica. Maravillosa, lo que Una mujer sea. fantástica. Claro, y Yerko hace el chiste de que, no sé, ganó Una una mujer. mujer fantástica con Coco. Y, claro, claro, y por eso, onda, por Dios, qué horror, la prensa está llena de gente haciendo un virtue signaling o un exhibicionismo moral, onda, degenerado en extremo en contra de ese chiste. Porque Bueno, de hecho, fueron como minutos y minutos riéndose a costa de los negros, pero hace un chiste en contra de esa persona y todo el mundo estalla. O sea, ahí tenemos el orden de... ¿Cómo que se llama el orden? Las Olimpiadas de la Victimidad. claro, ¿cómo se llama esa cuestión? Interseccionalidad. El interseccionalismo que es ridículo, que pone como rankea el grado de oprimido Depresión. que tiene una persona. Claro, en este caso, en el mundo actual, no hay cosa más oprimida que un hombre blanco chauvinista occidental. Onda, Cristiano. Claro, cristiano. Ninguno de los dos somos cristianos, así que no estamos siendo
los más opresores, por así decirlo. No, Pero estamos muy cerca. Perdimos. No somos el más oprimido. Necesitamos un cristiano. Claro. Ya lo vamos a encontrar. ¿Cómo se llama? Dice, claro. Daniela Vega, la actriz trans, no sé. Es la actriz o lo que sea. No sé bien cómo llamarle. Tampoco quiero ser grosero con la persona, no la conozco. O lo conozco, no sé cómo hacerlo. Pero o sea, igual valoro que la gente pueda hacer broma y burla sobre todas las cosas, incluyendo esto. Y bueno, empezamos a ver en los medios de prensa cómo atacan a la rutina de Yerko por haber hecho ese pequeñito chiste. Entonces aquí sale, no sé, tenemos como una noticia al Dínamo viendo como, por Dios, qué horror lo que hizo, cómo le hace ese daño a esa persona cómo es tan cruel. Yerko, eres un nazi, hay que pegarte. Claro, tal cual. Después, broma pesada, Yerko Puchento, Daniela Vega indignó a los televidentes de Vértigo. Por Dios, eso en la Radio Bio Bio. Muy bien, ¿sabéis qué? Radio Bio Bio me indigna y me ofende que existan. Y las cosas que dicen son terribles. Deberíamos censurarlo. ¿Cómo se atreven? ¡Nazis! Y además se ponen a... ¿Cómo se meten con un comediante? Siempre criticando los gobiernos de turno. Esa es la función de la Radio Bio Bio, ¿no? Con ese... ¿Cómo se llama el ¿Qué le hicieron los pobrecitos gobiernos a ustedes? ¿Qué se cree Mochati, weón? ¿Qué se cree Mochati? Mochati, maricón. Ofendiste a los homosexuales. ¡Retráctate! No, espera. Me estoy oprimiendo. Ya, no. No, pero muy mal. ¿Cómo se les ocurre esta cuestión? Ponen esa cuestión y después no quieren ser censurados. ¿No quieren ser censurados? ¿No quieren que alguien vaya y los censure con las estupideces que están publicando? No. Cero defensa de ese tipo de personas, no. Nada que decir ahí. El que más, no sé, la tercera publica que la cantidad de denuncias, por Dios, denuncias. Porque un humorista hizo un chiste. Básicamente está haciendo su pega. Claro. Lo siento, Yerko Puchento, yo te veo bastante negro en esa cosa, pero para mí sigue siendo un nazi. Hay que pegarte. Vamos a averiguar dónde vives, dónde trabajas y te vamos a ir a pegar. Bueno, y vamos a hacer que te despidan. Y en la prensa ha dado vuelta el tema, no el tema de ¿cómo se llama? De su presentación, del show que hizo con respecto a la inmigración, de cómo se ríe a expensa de los negros, de cómo se ríe también a expensa de todos los derechistas. Bueno, las redes también los derechistas atacaron a la presentación de Yerko, llamándolo como un comunista mierda, comunista culiao. Bueno, es lo que te ganas cuando te eliges el bando equivocado, ¿no? No lo veo como el tema del bando equivocado. O sea, todo el mundo puede criticar las cuestiones. El tema que estoy viendo es que hay una presión muy fuerte por parte de la izquierda hegemónica para tratar de censurar a un humorista. A un humorista que... Es de los suyos. Es de los suyos. O sea, imagínense si le están haciendo esto a él, ¿qué le pueden hacer a usted? Si es que tiene algún ánimo un poquito más cercano a la derecha. O al centro. O al centro. Claro. ¿Qué le pasó a todos los demócratas cristianos? Claro. A esos que todavía están en contra del aborto y esas cosas. Claro. Disculpen, pero ustedes son nazis también. Sí, no, esto es terrible. Si usted es bombero, también es nazi, recuerde eso. Si trabaja recolectando basura, también es nazi. Sí, no. Porque la higiene es una costumbre de la burguesía fascista. Sí. No, eso es muy cierto. Todas las prácticas higiénicas son cosas burguesas. De hecho, hubo un artículo de Publimetro que decía que la gente que sentía más asco era como atraída a ideas autoritarias y como las de Donald Trump. No, básicamente eso existe, eso es cierto. Estudios psicológicos que demuestran de que ¿cómo se dice? Tu posición respecto del asco, o sea, de intolerancia al asco, una mayor intolerancia al asco se correlaciona fuertemente con simpatías derechistas, no autoritarias y toda esa estupidez. Derechista. No, derechista. Entonces, una mayor tolerancia al asco. Por eso es que mi primera reacción fue ir a bañarme. Es notable. Entonces empiezan a ocupar máscaras de gas para demostrar su ánimo y apoyo a la derecha. No, pero bueno, eso por el lado ya de las cosas chilenas y con el tema de estos ataques a la libertad de expresión que ya está básicamente muerta al parecer. Claro, eso está pasando ahora en nuestro país, pero también está pasando en todo el mundo.
Si uno La va a única buscar- excepción resistente a esto ha sido los Estados Unidos. Y también está muy fuerte el ataque a la libertad de expresión en Estados Unidos. La gracia de los gringos es que tienen su primera enmienda y la Constitución defiende el derecho a la libertad de expresión. Ok, en noticias internacionales, Entre comillas internacionales, claro, está el la tema del- Bachelet aprobó el TPP, ese tratado de, entre comillas, libre comercio, en el cual para tener algunos beneficios tarifarios básicamente tienes que renunciar a tu soberanía, y muchas de las cláusulas nadie las sabe porque nunca han Es hecho el secreto. documento. Es secreto. O sea, firmaste un documento sin leerlo y sin siquiera poder leerlo. O sea, ni siquiera es como que fuiste negligente. No se puede leer. Y ese tratado Chile se ha suscrito, Claro. en el Entonces- cual renuncia a temas sobre todo lo que es propiedad intelectual Ujú. y el tema también sobre y temas de soberanía. Claro, es complicado el tema, es complicado tratar el tema del TPP porque, bueno, en gran medida Es no secreto. tenemos idea qué hay en el TPP. No sabemos con Sí. precisión qué es lo que dice el TPP, no sabemos. No se ha discutido en el Congreso, o hasta donde sabemos. No hay una intervención ciudadana de ninguna manera en el O sea, en el básicamente tema de los este políticos acuerdo. pueden ceder la soberanía de la nación sin consecuencias y sin consultarle a nadie, y es perfectamente legal. Y no es que tenga algo contra el Tratado de Libre Comercio, porque O sea, no es que uno esté en contra del libre comercio o del comercio menos regulado, al contrario, eso es bueno. claro, Pero por ejemplo tenemos el mismo sistema que en la Unión Europea. En la Unión Europea, uno de los argumentos que usaban para evitar el Brexit era el libre comercio y yo veo de qué libre comercio me están hablando si Europa está lleno de regulaciones y aplica tarifas como malo la cabeza. claro. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? Ahí hay un truco, hay un truco que se ocupa en política que es el ocupar mal los nombres, mal etiquetar las cosas. Acá, por ejemplo, estamos llenos de leyes que tienen nombre persona. La ley Cholito, porque ahora los perros también son personas. Sí, y pues- Pero los nazis no son personas, por Sí, supuesto. pero Los ¿cuál nazis es- no, cuál pero es los el perros truco? sí. ¿Cuál es el truco? No conozco la ley Cholito, pero perfectamente uno podría poner la ley Cholito en referencia a quién sabe. Bueno, qué la ley puta. Cholito fue creada con un tema de la crueldad a los animales y Ah, ya. básicamente No, tu eh. perro tiene que tener un chip con Sí, GPS y ¿cuál un, es- y un cuál- montón de tonteras y un ¿Cuál montón de es el licencias. punto? ¿Cuál es el punto? Dentro de la ley Cholito pueden haber como cláusula y cosas respecto efectivamente como de la tenencia responsable de mascotas, llamémosle, pero también te pueden poner cláusulas como de control de comercio, te pueden poner cláusulas De que salud. restringen, claro, cosas de, ¿cómo se dice?, de libertad, de cualquier cosa, todo escudándose en la El imagen perrito. del chorito y del perrito. No, También horrible, mal está etiquetado. la ley En Samudio, el- que básicamente resulta que en lugar de preocuparse por castigar a la gente por asesinar personas, que no está mal, no le peguen a los gays, porque si no ustedes les van a pegar por ser nazi, y en algunos casos quizás hasta se lo van a merecer, pero no le peguen a los gays, al menos no por ser gays. Pero el tema principal es que esta situación es mala porque básicamente la ley Samudio está restringiendo la libertad de expresión también. Claro, se están aprovechando de eso. Se están aprovechando de un pobre tipo muerto para oprimir a la gente. Claro, y eso lo hacen en todos lados. Y me pregunto qué va a pasar cuando los musulmanes empiezan a matar a los homosexuales. Bueno, ¿Qué ya- van a ya- poder- Eso ya está pasando. Al menos en Europa. Sí, pero cuando empiecen acá, Ah. ¿a quién le van a reclamar? ¿Cómo van a reclamar? Pero Nos van a ¿cuál es- etiquetar de cuál es el tema racista? con eso? Tú ocupas Las mujeres también. Ocupas este truco de mal etiquetar las cosas y te puedes salir con la tuya porque la gente dice, no, pues si yo estoy de acuerdo con... Yo no quiero que piensen que soy homofóbico, ese es Claro, el tema. cosas así. O yo no O- quiero que piensen que soy racista. O en el caso del TPP, yo no quiero que piensen que estoy en contra del comercio. Ahora, entendiendo que sí, hay facciones que están en contra del libre comercio. O en contra del comercio en total. Claro, la mayoría de la gente que sale a protestar, las juntas de estos grupos, como que partió con la PECA hace años atrás, y todas las cuestiones sobre libre comercio se llenan de manifestantes que son la mayoría de ultra izquierda, muy enojados porque el comercio y la explotación y puras de esas tonteras. Y ahora esos mismos Y ahora- payasos son ahora los que tiene- defienden Claro, a los ahora, que... ahora, claro, y todo el mundo, y la mayoría de la gente los tiene por payasos. Y tú pones el TPP y dices, no, oye, libre comercio. ¿Acaso tú contra el libre comercio? ¿Estás tú en el mismo bando que los tarados que están tirando piedra ahora en la calle? No, ponte serio. Cuando estamos hablando de libre comercio, ¿cuál libre comercio? ¿Cuál libre comercio? ¿Dónde está el libre comercio?
No lo sé. ¿Cuál es el tema con las regulaciones? Porque esto es un acuerdo entre varios países para ajustar las regulaciones del comercio, para abrir fronteras y desarrollar como... Para básicamente que un país no subsidie al otro, Claro, eso se supone que es lo que debiera pasar. claro, pero En la realidad no en la se da realidad eso. no es así. En la realidad, al parecer, este tratado está incluyendo una serie de cláusulas que no tienen nada que ver con el libre comercio y sí tienen mucho que ver Con la con el regulación. avance de las políticas globalistas y la destrucción de los estados nacionales. Que eso para la gente más normal significa perder la capacidad de influir en la Dentro de política. los gobiernos de sus propios países. O sea, básicamente se convierte en una nueva Unión Soviética en la cual, claro, no te van a matar por decir cosas feas, pero te van a cambiar de trabajo o vas a perder tu trabajo y básicamente van a aplicar un control horizontal sobre ti. Claro. Y por supuesto no vas a poder hacer nada al respecto. Si ya te sientes impotente con respecto a la política, veamos qué pasa cuando hay un gobierno global que esté en Bruselas o en Washington DC Claro. o en Londres, al cual de verdad vas a tener problemas para reclamarle. Claro, a un gobierno que se elige a sus miembros internamente. Y se designa de dedos entre ellos. Claro. Veamos cómo les va. Porque de verdad eso no van a tener, el ciudadano a pie no va a tener ningún poder para cambiar nada. Claro, lo que estamos viendo que pasa en la Unión Europea ahora, así que igual podemos proyectar bastante bien Y en Colombia, hacia dónde va eso. porque en Colombia hicieron un referéndum por el tema de la paz, o como bueno, usaban más la etiqueta, capitulación ante las FARC. ¿Mm? La gente votó en contra de rendirse ante las FARC, pero el Senado de todas formas decidió rendirse ante las FARC. Claro. ¿Por Claro, qué? ¿cómo Porque parece que en las democracias occidentales, Sí, mira cuánta la opinión democracia, del papá. pueblo no tiene importancia. Es irónico. ¿Mm? Es irónico, las democracias hasta ahora están ignorando al pueblo. Porque y se escudan bajo un aparataje burocrático tremendo. Y hay que tener en cuenta que la gente de derecha tiende a oponerse a esos aparatos burocráticos gigantescos que básicamente te desempoderan lenta y progresivamente. Y de hecho ni siquiera te das cuenta de qué fue lo que pasó hasta que te pasan a llevar. Claro, tal vez por eso se hacen llamar progresistas. Claro, vamos, Porque son lentas y en lugar de progresivamente- revolucionarios son progresistas. Es una táctica solamente. Claro, un cambio de táctica, es el mismo objetivo final. Bueno, eso ha sido el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Ujú, sí, que tengan un buen fin de semana. Un buen día o cuando sea que lo vean, porque en realidad da lo mismo. Ah, cierto. Ok, adiós. Adiós, cuídense.